pero valientes, bonitas, valientes, personas guerreras en el reino del cielo, ¿verdad? Entonces pensaba pensaba en David, como yo no sé cómo entraron ustedes al ministerio. El Señor llama, el Señor avisa, o muchos de nosotros, el Señor simplemente como que nos empuja y terminamos estando, íbamos siguiendo a los líderes de la iglesia y de repente nos encontramos tan interesados como ellos en que el Señor nos use. A mí me pasó eso. Yo no crecí con la idea de querer ser un pastor, pero me gustó tanto después que fui salvo. Me gustó tanto el trabajo del Señor que me interesé y me quise meter y me metí mucho en la iglesia y me empezaron a ocupar y entonces me dio interés por estudiar también el tiempo que pude y es como que de momento me encontré en el ministerio. Y me recuerda del caso de David por el hecho de que David va... Gracias, esto me va a ayudar mucho a la vez. David es enviado por su padre para que les lleve de comer, les lleve comida a sus hermanos que están en batalla, están en guerra. Y cuando llega David, para sorpresa de él, se confronta con el hecho de que el ejército está detenido y que hay un gigante que está frente a esto. Y David, siendo la persona que es, siendo del carácter que él es, se ofende. Y David salta a la defensa de su pueblo, del ejército, sin entender lo que quizás le podría costar. Este era un gigante. David era un joven y él vio todo el ejército detenido por este hombre que amenazaba. Y esa reacción que él tuvo, ese acto que él cometió en confrontar al gigante y finalmente matarlo, fue aquello que lo dejó frente al pueblo de Israel como un hombre sumamente valiente. Y hasta se ofendieron muchos. Porque digo, ¿quién se cree? Él era quien era. ¿Ve? Y el Señor nos llama porque sabemos distinguir un poco de lo que yo soy quien soy. Y si Dios me puede usar, que me use, por favor. Yo estoy dispuesto. Y no es el ministerio no está basado en la popularidad ni en ninguna otra cosa, sino mi pasión por Dios. Y Dios recompensa eso. Y a pesar de que cuando David entra, se reconoce como una persona valiente y fuerte, le costó. Y le costó el rechazo del rey, pero el hijo del rey fue uno de su mejor amigo. La escritura recuenta la historia de ellos como buenos amigos, hombres con corazones en común. Y David se lamenta sobre la muerte de Saúl y Jonatán en 2 de Samuel 1:23. No es un pasaje que quiero leerles. Dice: ¿cuánto fueron amados? Cuán maravillosos eran Saúl y Jonatán, inseparables fueron en la vida y en su muerte. Eran más rápidos, o sea, David refiriéndose al rey Saúl y a Jonatán, dice: eran más rápidos que las águilas, más fuertes que los leones. Qué lindo recuerdo. Aunque a David le costó la relación que tuvo con el rey Saúl. Tuvo que huir por su vida, tuvo que luchar por claridad en cuanto a su relación con él. Sin embargo, Dios le dio un enfoque honorable
Porque David dijo, yo no puedo quitar al hombre que Dios ha puesto. Y dice, yo lo dejo en las manos de Dios. Que nos lleva a esto. En el ministerio, en la vida, y no solamente de los líderes, sino esto es para que los líderes marquen bien sus congregaciones con el ejemplo debido. Es decir, desarrollamos una vida de fe, de valores que son esenciales para el ministerio. La gente ve su vida con mucho más detalle que escuchar sus sermones. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Sí. Le ven cómo se visten, le examinan cómo habla usted, le examinan toda su vida. Y cualquier cosita que a alguien le parezca, se siente con el derecho de decir, pero miren esto. Es decir, usted, le guste o no, es el ejemplo para su congregación. Y entre más correcto, quizás le puedan criticar, pero no acusar. Cualquier persona puede criticar, pero no pueden acusar, porque no hay nada que acusar. La persona es noble, es fiel, es correcta. Y quiero que vean este pasaje que lo quiero leer, que está en 1 Corintios 14, empezando con el verso 8. Vamos a leer unos cuantos versos. El primer pasaje que mencionaste, segunda de Samuel, 14:8. 1:23. Sí, 1:23. Ahora, 1 Corintios 14, versos 8 al 11. Es interesante aquí porque dice, empieza diciendo, y si la trompeta no da un toque claro. En Corintios, 1 Corintios 14, empezando con el 8. Y el apóstol Pablo está diciendo, y si la trompeta no da un toque claro, está hablando de la claridad en la iglesia. Dice, ¿quién se va a preparar para la batalla? Es decir, usted está liderando la iglesia. Usted necesita ser claro, necesita ser bíblico con la iglesia, porque si nomás damos vueltas, la iglesia nomás da vueltas, ¿cierto? Mencionaba a mi esposa, uno comete errores, uno piensa que a veces la iglesia se maneja con nomás la buena voluntad de la gente y el aprecio que tienen por uno, y uno sale y confía en eso, y quizás la trompeta no está sonando con claridad. El mensaje no somos nosotros, el mensaje es el reino de Dios, y sobre todo el centro de todas las cosas es el Señor Jesucristo. Él es el centro de todo aquello que el Padre ha establecido por medio del Espíritu Santo como su reino. A ver, volvamos al pasaje. Dice, ese es lo vital aquí. ¿Quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Es decir, la gente no puede responder a la trompeta si nomás están siguiendo nuestra personalidad. Necesitan escuchar un mensaje claro que los llama a los propósitos de Dios. Eso tenemos que cuidar nosotros. Por eso el apóstol repetidas veces menciona a aquellos que eran discípulos de él, como Timoteo y Tito. Dice, no olviden lo que les enseñé. No olviden el ejemplo que les di. No pueden olvidar eso.
Él se afanaba más por esa estructura que Dios le había dado a él, y él decía, sigan mi ejemplo, porque él pagó por ese ejemplo que pudo dar. Le costó al apóstol Pablo, terminó en la cárcel, terminó lo más como mártir, nos dice la historia, pero él está diciendo, tienen que acordarse con claridad aquello que yo les enseñé. Y menciona esto porque dice, ¿quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Todos tenemos algo que decir personalmente en nuestra persona. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Es decir, ¿qué es lo que tenemos en común entre nosotros? El reino de Dios, el mensaje de Jesucristo. En cuanto a carácter y personalidad, todos somos algo diferente, ¿verdad? Tengo mis gustos, usted tiene sus gustos, pero lo que tenemos en común aquí es el reino de Dios, el Evangelio, la palabra del Señor, la instrucción del Señor Jesucristo, el ejemplo de los apóstoles para nosotros. Y la Escritura nos dice, de eso no pierdan la vista. No se confundan con lo que sucede a nuestro alrededor, con lo que es el reino de Dios y el mensaje que nos ofrece. Usted es el que toca. Esta versión dice, y si el trompetero del ejército no toca las notas que debe, ¿cómo sabrán los soldados que se les está ordenando marchar a la batalla? Usted es el principal trompetero en la iglesia del Señor. La gente lo escucha a usted tocar la trompeta y dice, entendí. Bueno, ese es un nuevo coro, ese es un nuevo canto. Hay que de nuevo poner el oído bien para acordarnos de esto. Entonces, es la importancia aquí. Estaba leyendo algo no hace mucho y lo conecté con esto, porque el enfoque necesita ser claro. ¿Por qué? Porque somos personas vísceras que vivimos más en lo interno que en lo externo. ¿Qué es la diferencia? Lo externo es mi intelecto, mi razonamiento, cómo yo pienso, cómo puedo enfocar bien. Pero más que externo, soy interno. Soy una persona emocional, una persona de sentimientos, una persona de impresiones. Cuando usted se asusta, usted sabe que no lo razonó, simplemente se asustó. Se levanta en la noche, está oscuro, se tropieza con algo y pierde toda su nobleza, toda su dignidad, pega un grito, pega un llanto, se agarra el pie, está saltando. El otro día me levanté a medianoche y me tropecé con algo, agarrándome el pie y agarrándome el pie me caí. Entonces digo, de repente, si me vieran ahora. Pero ese soy el verdadero yo. Una persona vulnerable, una persona que vive de impresiones. Les caigo bien, les caigo mal. ¿Qué pasa? ¿Me quieren? ¿No me quieren? Y nos gusta venir a ambientes como estos porque, sea verdad o no, le dan abrazos, besos, comemos bien, nos pasean. Entonces nos convencen de que son buena gente, que linda gente. Nos queremos quedar en Chile, queremos volver, queremos tomar unas vacaciones acá para que nos sigan abrazando y diciendo qué bonitos somos. Vivimos de lo interno principalmente. Podemos impresionarnos con bonitas palabras, pero siempre andamos leyendo entre líneas, ¿cierto? ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Será verdad? Lo interno es aquello que realmente nos gobierna.
Entonces el Señor entiende eso y nuestra sanidad necesita ser interna. A pesar de que somos pastores, a pesar de que andamos predicando la palabra, el Señor siempre está trabajando en lo interno. Siempre vuelve a decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Castaño? Predicaste bien, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes fuerte? ¿Todavía eres mi soldado? ¿O estás asustado con lo que pasó? ¿Ah? Ese soy el verdadero yo. Necesito apartarme y preguntarle, Señor, ¿cómo estoy yo? Porque ni yo me conozco bien. Conversábamos con nuestro obispo David y le digo, David, a veces ni me creo yo. Puedo predicar como un gigante a veces, no siempre, pero yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Entonces, esta sanidad interna necesita ocurrir en nosotros. Necesitamos fijarnos en dónde estamos emocionalmente. No siempre. Los aplausos son lindos. ¿Quién no se levanta cuando le aplauden, cuando le dan una buena palabra a uno? Gracias por el ministerio. ¿Quién no se siente bien? Pero no dejamos de ser estas personas sospechosas que viven de impresiones y que todavía queda algo de susto en sus corazones, ¿no? Señor, ¿qué va a hacer de la obra? Señor, y ahí es donde sale el verdadero yo. Señor, qué bien hiciste. Qué bueno que me elegiste a mí para ser pastor. Yo no sé si ha orado usted así, le va a ir mal. Está yendo mal, está en mal camino. El Señor dijo, vino fariseo y dijo, ay, gracias Señor que no soy como este hombre, que llegó ahí asustado y a ver si no le cayó un rayo. Y el Señor dice, ¿quién se fue justificado? ¿Este o el otro? Pues seguro. El que se mantiene en su verdadero lugar. Asustados en la vida y un poco es honrar la grandeza de Dios. Y eso es ahí es donde el Señor quiere trabajar. Es como la mujer samaritana. Ella vio la necesidad del Señor, vio que el Señor no tenía cómo sacar agua. Entonces pero el Señor le dijo, ¿sabes qué? Si supieras del agua que yo te puedo dar, se te quitaría toda esa vida de turbulencia. Y dice, si tomas de esa agua, dice, van a fluir como ríos de agua viva de tu vientre. Ese es el pastor, esa es la pastora. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, pero entonces el Señor pone en nuestro oído, toma de mi agua, toma de lo que yo te puedo dar. Vas a fluir, no vas a andar todo nerviosa, sino que vas a fluir. Y yo por eso, conversando con el pastor David, digo, David, vamos a orar por ti. Yo estoy fascinado con lo que están haciendo, la obra aquí que Dios ha levantado, el liderazgo que Dios ha puesto en este lugar. Pero es trabajo. Amén. Todavía somos gente inquieta, gente que demanda, y cuando no se da lo que nosotros demandamos, hay problemas. ¿Sí o no? A todos nos pasa. Todos entendemos eso. Y digo, David, vamos a estar ante el Señor por ti. Se necesita gracia, se necesita seguridad en el Señor, se necesita esta comunicación con el Señor. Señor, ¿para dónde vamos ahora? Y el Señor puede apuntar y puede dirigir y puede darnos nueva visión y nuevas ideas que todos necesitamos. Es este problema del corazón. El Señor sana el corazón. Lucas 6:45 dice, el hombre que es bueno hace el bien. Este es el Señor diciendo la condición del corazón. Dice, hace el bien porque tiene un buen corazón. Pero eso se tiene que adquirir. Dice, pero el que es malo, porque hay gente mala
Así es, amén. Y nosotros en el corazón sabemos lo que es malo. Sí, Señor. Sí, Señor. Dice, hace el mal porque le brota de adentro, porque la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, el otro lado, al lado que nos llama el Señor, al lado que Dios llamó a David, es uno que concede privilegios elevados al creyente. El servir al Señor es un elevado ¿qué puse? Privilegio. Ayúdenme a predicar aquí, sí, ayúdenme, por eso estamos aquí. Usted sabe lo que es estar al frente. Dice, la fe concede privilegios elevados a nosotros. El Señor no nos deja en nuestra pobreza natural. Por eso el Señor demandó de sus discípulos fe. Y cuando fallaban, el Señor le dijo, el problema es la falta de fe. Me encanta cuando el Señor levanta a Pedro del agua. No lo rechaza, no dice, oh, quedaste en vergüenza, mira lo que hiciste. Tú saltas de la barca, los demás se quedan allí en un lugarcito seguro, pero tú saltas y te andas ahogando ahora. El Señor le toma la mano, lo saca del agua y le dice, sí, te falta fe, te falta fe. Fe es el secreto, el ingrediente secreto, y eso se adquiere del Señor. Es decir, como dice, leí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la abundancia de nuestro corazón es la fe, de allí habla la boca. Cuando la abundancia del corazón viene del Señor, usted es bendecido, su iglesia es bendecida, los hermanos son bendecidos. Usted va a recibir abrazos que de ninguna otra forma, ni que le regalaran, ni que le atendiera en cada necesidad, van a responder como cuando el Señor venga y toque sus vidas y los transforme, y ellos se den cuenta, esto es Dios obrando por medio de mi pastor, por medio de mi pastora. Dios está tocando y cambiando mi vida y librándome de la maldad del corazón. Es de allí donde viene el éxito en la obra del Señor. Me encanta siempre la historia de Abraham. Abraham creyó en Romanos, leámoslo, ¿verdad? David, tú nomás, dime cuando Romanos, le digo David con facilidad porque nos criamos juntos. Mi esposa y yo nos criamos como adultos allá mientras David iba creciendo y nos alcanzó. Romanos 4. Podría decirle otras historias, pero ya las he usado demasiado. Romanos 4, en el verso 18, empezando con el verso 18, nos dice así, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Hemos escuchado esta historia muchas veces, pero hay que vivirla. Hay que saber, hay que tratar de entender lo que confrontó Abraham. Dice, creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. El Señor le dijo que iba a ser padre de muchas naciones, pero él tuvo que creer y esperar. Esa era la parte de él. Dios nos llama al ministerio y a veces esperando el éxito decimos, Señor, parece que realmente no me llamaste a esto, porque esto no va tan fácil como yo lo veía. Hay que
hay que esperar y hay que creer y hay que trabajar. ¿Ve? Y esto es lo que la Escritura nos dice que sucedió con Abraham. Dice, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Señor nos ha dicho, haz esto otro. Tal como se nos había dicho, a ver, ¿dónde? Le quise la vista. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. La fe puede flaquear. Hay que cuidarnos de eso. La fe puede disminuirse. La fe es lo más valioso que Dios nos ha dado. Sin embargo, podemos dejar que se apague, que se vaya flaqueando, porque quizás a veces el éxito que obtenemos es por nuestras fuerzas. Y confundimos la fe en Dios con nuestras habilidades quizás. Y sobre todo en la iglesia. Ay, me están siguiendo. Y de repente, ay, no me están siguiendo. ¿Qué habrá pasado? Y flaquea la fe, ¿ven? Ni siquiera nos estamos tirando al mar. Estamos nomás con un vasito de agua ahí ahogándonos. Ay, que va bien, va mal. ¿Ven? Dice, su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años este hombre. Yo no sé si diría que tenía fe o estaba loquillo. Porque mi fe no llega a eso. Este es un hombre de 100 años. Y Dios le está diciendo, tú vas a ser padre de multitudes, de naciones. Y Abraham dijo, está bien. Si tú lo quieres hacer, hazlo. ¿Sabe Dios lo que habrán dicho sus vecinos? O los que lo conocían. O Sara también ya. Estaba sin vida la pobre. Había hecho su trabajo, su labor. Le había hecho tortillas y pan amasado. Y le había hecho toda la cosa. Había cumplido con su labor. Porque continúa diciendo, pues ya tenía unos 100 años Abraham, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Bueno, entonces han de haber espiritualizado todo esto, ¿verdad? Han de haber dicho, oh no, pues Dios puede hacer lo que Él quiere hacer, pero nosotros estamos balanceados. Nosotros ya terminamos. Dice, ante la promesa de Dios no vaciló. No sé qué clase de hombre sería este hombre, pero quizás Dios lo dejó hacer muchas cosas, pero dijo, hay una cosa en que estoy determinado a no dejar caer al lado, es esta promesa que Dios me ha dado. No voy a vacilar con esto. He vacilado quizás con otras cosas en la vida, pero con esto no me toquen. No me hablen. No me digan que no. Dios me lo dijo y Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Yo estoy sirviendo a Dios, no a los hombres, no a las mujeres, no a nadie, no, ni siquiera a mi familia. Esto es Dios. Esto es Dios. Dice, de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Dio gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham. Oigan bien ahora, oigan los oídos. ¿Alguien tiene un problema con los oídos?
oiga bien esto. Dice el apóstol aquí entonces, dice, sino también para nosotros. Ay, qué admirable Abraham. Su iglesia necesita admirarlo a usted también. Necesita ver una persona de convicción profunda. Me asustará la necesidad. Tendré necesidades como cualquier otra persona, pero con Dios no me jueguen. Hay un límite aquí a lo que usted puede acusarme, amigo, decir de mí, pero conmigo no juegue en cuanto a Dios, en cuanto a aquello que Dios ha establecido. Dice, sino también para nosotros, Dios tomará en cuenta nuestra fe. No solamente la de Abraham, sino Dios está abriendo sus corazones. Te llamé a esto, ¿y dónde estás ahora? ¿Para dónde vas? ¿Dónde está tu fe? ¿En qué estás creyendo? ¿En tus fuerzas o en mis fuerzas? ¿En la habilidad del Espíritu Santo o en la habilidad del Espíritu tuyo? Que estoy sanando. El Espíritu nuestro está pasando por un proceso de sanación, de sanidad. ¿Ah? Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Ah? Ese es el punto. Nuestra fe está basada en eso, en el que resucitó a nuestro Señor. La señal de una nueva vida y un nuevo nacimiento. Una nueva verdad está en pie. El reino de Dios está en pie. Aunque nadie en el mundo lo crea, los creyentes necesitan creer. Aunque se desmorone lo que se va a desmoronar, pero los creyentes necesitan estar aferrados a lo que Dios ha declarado como cierto. Es decir, fe robusta Dios quiere desarrollar en nosotros. Y Abraham estando al borde de lo imposible. Sí, yo voy a los 70, voy para los, les digo, para los 77 años de edad, y yo pienso en 100 años, no, me falta fe, yo me doy cuenta. Y Dios no me ha dicho a mí que voy a ser padre de naciones. No. Pero sí me ha dicho que yo sea responsable con el ministerio, que yo sea responsable con aquello que Él ha puesto en mis manos. Dios sí espera eso de mí. Y de paso, porque se me olvida después, les quiero dar gracias a muchos de ustedes que supieron cuando yo estaba enfermo y oraron por nosotros. Les apreciamos tanto. Porque yo sé que yo me he encontrado con bastantes pastores y miembros de la iglesia que me han dicho, pastor, ¿cómo se siente? Bueno, como Abraham en este momento. ¿Sí? ¿Cómo que puedo vivir no solamente a 100 años? Como yo me siento en este momento, puedo vivir a 200 años. Aunque ustedes se asusten conmigo, pero es decir, me siento bien, me siento de vuelta. Porque uno confronta cuando uno dice, ay, esto ya, este es el fin. Y Dios dice, todavía no, sigue creyendo, sigue aumentando tu fe, deja que continúe yo sanando tu corazón. Esto es más grande que tú. Esto no se trata de ti, se trata de mi hijo. Se trata del sacrificio que Él pagó por este mundo que se pierde. Porque necesitan y Dios quiere alcanzar a cada persona. Dios ama su creación. Dios ama a los perdidos. Dios ama. Y nosotros tenemos que ser esa persona como el rey David, que entra en una batalla, que lo único que tiene como alma es su fe en Dios, su relación con el Padre. Aunque este gigante me mate, yo voy a. Él no fue con esa clase de fe. Él dijo, yo vengo, tú vienes con espada y ejército, yo vengo
Yo vengo con Dios, yo vengo con mi Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Eso es la grande diferencia en nuestra fe. Interprételo como usted pueda, pero esa es la diferencia que Dios quiere que haya en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Ve? Demasiado viejo para ser padre, edad de 100 años, Sara, edad de 90 y sin hijos. ¿Quién aquí podría decir, oh no, yo le creería? Levante su mano para después hablar con usted. Dios lo bendiga, mi hermano. ¿Sí? Pero es para preguntarnos. Así es. Es para decir, ¿dónde estaría yo en esa escena? Gloria a Dios. ¿Qué estaría pensando yo en ese momento? Y me hace pensar en la misma situación de Pedro, que era reconocido por su rápido hablar, sus rápidas respuestas que generalmente siempre estaban mal. Y el Señor hasta lo tuvo que reprender. En un momento, oh, tú eres el Hijo de Dios, bla, 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 bla. Y el Señor le dice, eso te lo mostró el Espíritu Santo. Amén. Ah, Señor, pero bla, 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 y esto más. Eso te lo reveló el diablo. Apártate de mí. Lo conflictivo que somos como personas necesita ser sometido al Señor. Gloria a Dios. Necesito someter mi vida, todo lo que soy, al Señor. ¿Dónde estoy? A ver. No quiero dar vuelta a la página aquí sin haberles tirado todo lo que tengo en esta página. Es muy bueno. El énfasis es en el verso 23, dice, fundamentalmente para el entendimiento de nuestra fe. Y dice, pero en aquella maravillosa promesa, la promesa de ser aceptado y aprobado por fe, no era solo para Abraham, sino también nosotros beneficiamos de esta promesa. Amén. Hay que tomar estos ejemplos que están quizá lejos de nuestro alcance, que no es algo fácil, por eso hay que saber esperar, pero luchar, seguir luchando. Yo no tengo un momento de duda que Dios tiene mayores planes para cada iglesia que está aquí. Así es. Dios no dice, no, bueno, tengo que hacer la excepción, hay una parte que es buena. No, Dios tiene un plan. Cuando la Escritura nos dice que antes de la creación del mundo nos vio y nos llamó y nos aceptó en Él. No está hablando de un simple, usted va a ser salvo, pero usted, no me caes muy bien, me caes un poco mejor que él, así es que puede que te salve a ti. Cuando hablamos de la palabra elección, no significa eso. ¿Sabe lo que significa? Significa que Cristo fue el primer elegido. El Padre lo eligió a Él para que Él pagara el precio por nosotros y Él fuera el primero entre masiva cantidad de hermanos, nos dice la Escritura. Entonces, cuando somos elegidos, es el Padre deseando y eligiéndonos para el reino de Él. Y el Padre mirándonos como su Hijo Jesucristo para la extensión del reino de Dios. No está diciendo, me cae mal, me cae bien, me cae mal. No. Él está diciendo, oh, qué preciosos son en mis ojos. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo los elijo a ustedes Sí, también, Señor, sí, Señor. que sigan en las pisadas de mi Hijo amado. Aleluya. Yo los he elegido, los he apartado. Sí, Señor. Sí, Sí, Señor. Señor. Y calmarme aquí, porque es entender esto. Dios le ha puesto en su iglesia para que usted modele fe,
para personas que están siendo sanadas del corazón. ¿Ve? Sí, están siendo sanados. Crea eso. Cuando usted le predica la palabra, aunque usted les caiga mal, en el corazón el Espíritu Santo está diciendo, con calma, con calma. Ese es mi siervo, esa es mi sierva, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y ellos están ayudándote a ser libre. Y entonces el Señor le da más ideas a usted. ¿Sabe que estuve predicando en Pudahuel anoche? En medio de todo, cuando entramos por la puerta, terminamos, me llamó mi obispo ahí a orar por un hermano de la iglesia que le habían encontrado un tumor, ¿verdad? Un tumor canceroso. Entonces, no, oramos, no. Yo no sano cáncer, yo no sano ni un dolor de muela. Sin embargo, entramos y le ponemos la mano y sentimos la presencia del Señor. Señor, qué bueno eres, Señor. Entramos no en nuestras fuerzas, sino entramos en tu palabra declarada, Señor, y proclamamos sanidad en tu Hijo y decimos, tú sí eres el mismo ayer y por todos los siglos, y venimos en tu nombre. Entro a la iglesia y me dice, me para una hermana y me dice, ¿sabe qué, pastor? Oh, cómo quiero a su esposa. Mira, qué bien, yo también la quiero. Entonces me dice, ¿sabe qué? Años atrás, yo era nuevecita en todo esto y eran un retiro de mujeres y dice, ella me apuntó a mí y me dijo, el médico te dijo que tenías cáncer, ¿cierto? Y yo digo, sí, Dios te va a sanar. Dice, aquí estoy. Eso hace, dice, ya ni me acuerdo cuántos años son. Dice, pero aquí estoy. Y llego y veo un hermano que también tiene ese problema en la iglesia, de que le encontraron cáncer. Pero ¿sabe lo que me dio tanto gusto? Yo dije, ¿sabes qué? A mí me encontraron cáncer también, hace como 1 año y medio. Y el Señor me sana. El Señor nos ama. Y Él pone su mano sobre nosotros. Lo merezcamos o no lo merezcamos. Entonces en esta mentecita entran ideas. Acuérdate de esa iglesia en California, que ellos proclaman que no hay un caso de cáncer en su iglesia, una iglesia como de 2,000 personas. Una zona libre de cáncer. Una zona, dice, ellos le han declarado ese sector de su iglesia una zona libre de cáncer. Y yo dije, Señor, qué tremendo. ¿Qué si nosotros como iglesia empezamos a declarar zonas libres de enfermedad, de vicio, de drogas? ¿Qué si declaramos el territorio nuestro como territorio tuyo libre de estas trágicas enfermedades? Qué bonito. Me palmé la espalda. Lo que he dicho. Pero ¿sabe qué? Entiendo yo que es posible. A veces andamos con temor en la iglesia. Ay, fulano le pasó esto y ahora, ¿para dónde se está yendo? Nosotros como líderes, me vino todo eso así. Tenemos como pastores que saber unir la iglesia en una dirección. La iglesia está allí para la defensa también, en contra del enemigo. Sí, claro. ¿Qué si agrupamos nuestra congregación para decir, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a declarar una iglesia en contra de estos vicios, y vamos a orar juntos. Usted quiere utilizar sus dones, únase con la iglesia. Vamos a hacer una iglesia que vamos a combatir la enfermedad, vamos a combatir este cáncer que todos viven aterrorizados que les pueda suceder. Vamos a combatir las obras del enemigo, pero como un cuerpo, unidos. Su congregación necesita dirección. La gente de la iglesia necesita saber que usted es el primero que está, que los reconoce a ellos como gente elegida de Dios. Gente útil en el reino de Dios. No gente de segunda clase.
Yo he visto tanto nuevos creyentes donde a hacer cosas y de momento yo digo, Señor, pero esta es una persona totalmente inmadura, pero no para Dios. Serán inmaduros para mí, pero si son dirigidos en una dirección sana y correcta y nos unimos como cuerpo del Señor y los unimos a hermanos que más maduros y más ya con nobleza y respeto por las cosas del Señor, pero meterlos en una labor. ¿Sabe? Este hombre está paralítico, pero todos aquí tenemos la misma palabra y promesa de Dios. Tenemos la misma fe. Mi fe no puede ser diferente a la de nadie. Puede ser más, pero no distinta. Entonces nuestra fe se une y puede derrotar cualquier obra de Satanás. Dios no nos da cáncer. Son las consecuencias de la debilidad, las consecuencias del pecado en el mundo, la enfermedad, todo esto. ¿Sabe qué? Yo me quiero morir con mis botas puestas. No me importa qué diga la gente ahora. Yo quiero ver la mano de Dios en nuestros medios. Yo quiero ser un vocero, un trompetero que dice, ¿sabe qué? Prepárese porque hay una guerra, hay una batalla y necesitamos pelear nosotros. Nadie más va a pelear por la iglesia. La iglesia tiene que ponerse en pie y decir, declaramos el territorio. Cuando llega el Señor a donde estaba el Gadareno, y llegan y todo el mundo asustado del demonio en él. Y el Señor llega nomás y pisa la arena, la tierra ahí, y empiezan a los demonios a reaccionar. ¿Por qué vienes aquí? ¿Saben lo que están peleando ellos? Territorio. El diablo pelea por su territorio. Sí, Señor. El diablo está diciendo, ¿sabes qué? No te dejes ir nomás por unas cuantas palabras. No te afanes tanto. Relájate. Descansa. Y el diablo está diciendo, sí, porque yo quiero ganar el territorio. El diablo le dice al Señor, no nos eches de aquí. No nos eches de aquí. ¿De dónde? Del territorio donde estaba el Gadareno. Porque cuando el Gadareno fue libertado, entonces él empezó a dar su testimonio. Y el demonio tuvo que huir. La gente se maravillaba en ver a este hombre transformado por Cristo. El territorio, declaremos el territorio de esta iglesia, la influencia de esta iglesia, de esta misión. Padre, extiende tu mano, amplía el territorio de nuestras iglesias. Tú, Señor, lo puedes hacer nomás con poner un pie en la arena, en la tierra de nuestros territorios. Señor, extiende tu mano poderosa en esta hora, Señor, sobre todo Santiago, Señor. Despierta las iglesias de tal manera que entiendan que ellos son dueños de terreno y que si se nos escapa entre las manos es que decayó nuestra fe. Oh Señor, oh Dios, el terreno es nuestro, el terreno es tuyo, Señor. No lo soltamos por ninguna razón. No lo dejamos ir. Padre, hazlo. Hay fe aquí. Hay fe. Ponga firme sus pies en la tierra. Dios le quiere dar seguridad sobre su territorio. Dios quiere entrar con una nueva fe, un nuevo alto en nuestra fe para decir, ¿saben qué? Reclama tu territorio, nadie te lo robe, es tuyo, es de tu obra. Ustedes tienen poder sobre este territorio, sobre enfermedades, sobre vicios, sobre maldad. Establezcan sus pies firmes, declaren su territorio como nuestro, es nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh,
Creo que entre más viejo me pongo, más me adueño de mi territorio. A nosotros nos costó dejar nuestra iglesia, pero no la dejamos. Simplemente la pusimos en manos. Yo no, nosotros no. El Señor dijo, relájense. Ya me han dado suficientes problemas ustedes. Ahora voy a tratar con el hijo de ustedes. Y con su nuera y con sus hijos, la nueva generación que se está levantando. Pero yo quiero estar seguro que les transmitimos algo positivo, algo seguro, algo cierto. No es que estamos viejos, ya nos acobardamos, ya tenemos que retirarnos a ver dónde nos van a tratar mejor. No, Señor. La pelea sigue. Amén. Hay gigantes que todavía quieren pelear. Hay guerras que todavía queremos pelear. Y yo sé que ustedes tienen batallas que pueden celebrar como David. Y después se quedan sorprendidos. ¿Qué hice yo? Tiré una pedrada nomás. Y cayó este individuo a nuestros pies. Siga tirando pedradas al enemigo. Siga provocando su iglesia una mayor fe. Hágalo. Padre, te damos gracias.